Hola niños, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien con las actividades de la materia de inglés. Ahora vamos a verificar las respuestas que pusieron y ver si coinciden con el tema que yo les voy a presentar a continuación. Miren, en el video 1 yo les explicaba que para poder contestar la actividad del día número 2 era necesario leer y entender esta información. Pues miren, se las voy a explicar de manera muy breve. En inglés hay dos maneras de hablar acerca del futuro. Una es con el verbo going to, que no lo vamos a ver ahorita, y la otra es con los auxiliares will y will not. La palabra will la vamos a utilizar cuando queramos expresar algo que sí va a ocurrir, mientras que la palabra will not la vamos a utilizar para acciones o eventos que no van a suceder. La palabra will not tiene dos maneras diferentes de escribirse. La primera obviamente es will not y la segunda es won't. Ustedes pueden decidir si usan will not o usan won't y sin preocuparse de cambiar el significado, ya que significan exactamente lo mismo. Futuro, negativo. Ahora, quiero hacer un paréntesis bien grande. Por sí sola, la palabra will not en esta ocasión no va a significar nada. Si ustedes ven la palabra will, por sí sola no tiene un valor, no tiene un significado. Lo único que va a ocurrir es que cuando ustedes vean la palabra will, automáticamente tienen que pensar que la idea que viene se va a referir al futuro. Will es igual a futuro positivo, a futuro afirmativo, mientras que la palabra will not tampoco tiene un significado en concreto, no tiene un significado en específico, sino que solamente les va a indicar el futuro negativo, algo que no va a ocurrir. Y para poder hacer oraciones, tienen que utilizar la siguiente regla. Su oración, por muy básica que sea, tiene que tener un sujeto, tiene que tener un auxiliar y tiene que tener un verbo. ¿Ok? Siempre sujeto, auxiliar y verbo. Y para que podamos entenderlo mejor, aquí les pongo una tabla donde dice el sujeto, el auxiliar y el verbo. Para este ejemplo, fíjense muy bien. Voy a utilizar el sujeto I, que significa yo. Los pronombres personales ya no me voy a detener porque es un tema muy elemental que ya estuvieron viendo incluso en los primeros días de clase de tercero de secundaria. Y después tengo la palabra will. La palabra will, les recuerdo, por sí sola no tiene un significado, pero sí me va a indicar que estoy hablando del futuro. Y fíjense cómo viene el verbo run. El verbo run, de acuerdo a lo que ustedes saben, significa correr. Pero cuando al verbo correr, antes de escribirlo, le pongo la palabra will, ya no es correr, sino que lo cambio al futuro y se convierte en correré. Entonces, I will run se traduce como yo correré. Por otro lado, para usar el auxiliar will not, pues solamente voy a agregar la palabra not y el significado en vez de ser afirmativo va a ser negativo y ya no va a ser yo correré, sino que será yo no correré. Para que podamos seguir practicando, se pueden apoyar en su workbook en la página número 47 y en la página número 48. Ustedes ya tienen este workbook, página 47 y página 48. Y fíjense, aquí voy a seleccionar un verbo que es el verbo saber. Si yo quiero decir saber
en inglés, voy a decir la palabra know, know. Pero si yo quiero decir yo sabré, o sea, el futuro, pues solamente le tengo que agregar will know. Antes de la palabra know, que es el verbo, tengo que poner la palabra will. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero utilizar el verbo dormir. El verbo dormir en inglés se dice sleep. Aquí lo tenemos. Es el verbo sleep, pero está en tiempo presente. Si yo quiero cambiar este verbo de tiempo presente a tiempo futuro, lo que tengo que hacer es escribir la palabra will antes del verbo para que se modifique y automáticamente cambie a futuro y ya no sea dormir, sino que sea dormiré, dormiré. Por otro lado, si yo quiero poner una oración en negativo en tiempo futuro, voy a usar will not, y vamos a poner el ejemplo con el verbo cocinar. Cook, cook significa cocinar. Si yo quiero decir que yo no cocinaré, pues voy a escribir will not cook. I will not cook. El auxiliar will not tiene que ir antes del verbo. Y finalmente, para acabar, pues vamos a trabajar con el verbo cerrar. Close significa cerrar. Si yo quiero decir que no cerraré, pues tengo que agregar el auxiliar will not antes del verbo y va a quedar I will not close. Y esa es la manera en que podemos trabajar con el auxiliar will y con el auxiliar will not. Vamos a continuar con la actividad. Una vez que ya comprendimos este tema, vamos a continuar. Y dice, cambia estas oraciones en inglés al español. Observa el ejemplo. Yo comeré. Recuerden que los verbos vienen en el workbook, pero la respuesta correcta sería he will play. Él, lo voy a poner en mayúscula, él jugará. Hay que acentuar, el futuro siempre va acentuado. Casi siempre en español. Ella correrá. Nosotros o nosotras, recuerden que we significa nosotros y nosotras, cantaremos. They también es para masculino y femenino, ellos o ellas pintarán. Y you significa tú o ustedes. En esta ocasión vamos a ponerle que significa tú. Tú leerás. Y ya tenemos nuestra primera tabla completa. Espero que la hayan sacado de manera perfecta, que no hayan cometido errores. Y si no, aquí se las dejo un segundito para que las puedan verificar. Ahora vamos a lo contrario. Vamos a utilizar el auxiliar will not para hablar de cosas negativas. Son las mismas oraciones, entonces quedaría él no jugará, ella no correrá, nosotros o nosotras no cantaremos, ellos o ellas no pintarán y la última, tú no leerás. Y estas son las respuestas de la tabla número 2. Igual se las dejo un segundito para que las verifiquen, las comparen y si es necesario las corrijan, pero yo confío en que están bien hechas. Ahora, nos pide que recordemos la tabla de la clase anterior. Aquí vamos a borrar esta y lo que voy a hacer es copiar la que elaboramos el día de ayer. Aquí la tengo. Copiar y pegar para que podamos hacer el ejercicio. Nos pide que hagamos 7 oraciones en inglés, 7 en español y pues vamos a comenzar.
con la número 1. Tienen que poner el día de la semana con el verbo y hacer una oración tanto en afirmativo futuro como negativo futuro. Y dice, on Sunday, I will sing. Que significa, el domingo yo cantaré. On Monday, I will walk. Que significa, el lunes yo caminaré. Y después, on Tuesday, I will paint. Que significa, el martes yo pintaré. On Wednesday, I will study. El miércoles yo estudiaré. On Thursday, I will read a book. El jueves yo leeré. On Friday, we are about to finish. On Friday, I will write a book. Que significa, el viernes yo escribiré. Y finalmente, on Saturday, I will run. Que significa, el sábado yo correré. Y si se fijan, ya tenemos las primeras 14 oraciones con una variante. Solamente tenemos las afirmativas. Lo que nos hace falta es poner las negativas agregando el auxiliar will not. Fíjense, aquí tengo las primeras 14. Vamos a hacer las otras 14. Que en mi caso van a ser de la número 15 hasta la número 28. Y lo que vamos a agregar es solamente la palabra will not. Para que esto sea más, para que podamos aprender mejor, yo voy a escribir will not y won't. Para que ustedes decidan si usan will not o won't. Recuerden que significa exactamente lo mismo. On Sunday, I will not sing, que significa el domingo yo no cantaré. On Monday, I won't walk, que significa yo no caminaré. On Tuesday, I will not paint, que significa yo no pintaré. On Wednesday, I won't study, que significa yo no estudiaré. On Thursday, I will not read, que significa yo no leeré. On Friday, I won't write, que significa el viernes yo no escribiré. Y finalmente, on Saturday, I will not run, que significa yo no correré. Aquí les quiero hacer una pequeña puntualización. La palabra want lleva un apóstrofe. Esta letrita que viene en medio de la N y la T es un apóstrofe. Muy importante que lo utilicemos porque es muy común en inglés. Y pues con esta explicación y con la resolución de la actividad hemos terminado lo del día de hoy. Mi recomendación, niños, como se las hice el día de ayer, es que puedan practicar las oraciones para que vayan ganando soltura al momento de hablar. Practiquen con su mamá, con su papá, con su familiar, con alguien que tengan en casa y van a aprender bastante. Recuerden que entre más tiempo pasen con el inglés, más fácil van a aprender. Lean cosas en inglés, aunque sea un meme, escuchen una canción, vean las letras, para que cuando nos veamos el 1 de junio podamos platicar acerca de sus experiencias, pero en inglés. ¿Sale? Pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes, niños. Cuídense mucho. Nos vemos en la clase número 3, que es la del día viernes. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente. Hagan las tareas de todas sus materias. Adiós.